¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos al escenario del poder. Comienza Stock disponible por Vía X. Conversaciones necesarias en este Chile que se escribe día a día. Pero bien lo sabes, para escribir el día a día es imprescindible, perentorio, conocer el poder de nuestra historia. Suena la campana. Tilín, tilín, tilín. Profesor. Señor Stock. Me pongo de pie de inmediato, Acá, profesor. también. Hay tanto que conversar. Venga para acá. Manzana, Gracias, profesor. gracias. Vamos. Siempre ahí, dispuesta. su Siempre a manzana. mano. Sí. Al mordisco, profesor. Eso, para mantener al médico alejado. El mordisco del conocimiento, profesor. Es el que nos permitió acercarnos al árbol de la sabiduría. Y del pecado, según También, porque ahí nos cachamos piluchos. Oiga, profesor, harto comentario positivo, lo agradecemos también. Hemos tenido en YouTube, en redes, sobre el programa de la semana pasada, que a raíz de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Sí. Hablamos de las relaciones y nos sorprendimos harto con lo que ha sido la historia de Chile con Estados Unidos. Ahí está el programa de la semana pasada, para quienes quieran ver la primera parte de lo que fue el poder de la historia y la influencia de Estados Unidos en este Chile parte 1. Entonces dijimos, hagamos la parte 2. Exacto. Así que, profesor, si quiere, comienza a destapar la pizarra De velo. de la sabiduría. El tema. Levantamos el velo, pavelo, El tupido velo chileno. para poder verlo. El velo de José Donoso. Y vamos con las relaciones de Chile y Estados Unidos. Segunda parte, profesor. Así es. Ahora vamos, porque la sesión pasada hablamos sobre el siglo XIX, ¿no? La época de la independencia y luego las primeras tensiones entre Chile y Estados Unidos. Yo no sabía que casi estuvimos en guerra con Estados Unidos. Sí, una amenaza profesor, ahí en muy los fines prepotente. del siglo XIX. Claro, ahí lanzando ya, digamos, su impronta imperialista, ¿no? En el continente. Imagínese que Claro, una guerra sí. con Estados Unidos. Habría estado pelúa, sí. Y están pasando cositas en Estados Unidos, profesor. Mira el siguiente titular. A ver. ¿no? Para dar la actualidad a este poder de la historia, porque Alfonso Silva, que fue embajador de Chile en Estados Unidos, dice que Donald Trump, en ciertos casos, necesita contención. Dice que fue el embajador de Chile en Estados Unidos, ¿no? Fue un testigo privilegiado del primer periodo presidencial de Donald Trump. En eso a favor, cuenta detalles de su personalidad y los conflictos que tuvo con el establishment estadounidense, en fin, todo lo que ahora se reflota porque llega nuevamente a la Casa Blanca, como Sí, ya claro. sabemos, con todo lo que eso significa. Claro, y que genera gran incertidumbre, ¿no? Porque a veces sus acciones políticas son un poco desconcertantes, no parecieran ni siquiera seguir lo que suele ser el desempeño de un presidente norteamericano conservador, ¿cierto? Del Partido Republicano, sino que a veces tiene como actuaciones muy raras, ¿no? Y eso, en el contexto de las relaciones internacionales, son muy complejas, y ahí es donde viene la alarma, ¿cierto? Las relaciones internacionales, como hemos explicado, ya han sido complejas con Estados Unidos, y ahora vamos a comenzar entonces a ver el siglo XX, al menos en adelante, profesor, Sí. hasta donde lleguemos con estas relaciones. sí. ¿Le parece que hagamos una pausa? Hagamos y a la una vuelta, pausa. entonces, un recreito corto, la segunda parte y final de nuestras relaciones que han tenido de todo, ¿no? Ha habido Entre de Chile todo, sí. y Estados Unidos. No te vayas de la escuelita. Muy bien, ahí están las relaciones de Chile con Estados Unidos, con don José Miguel Carrera, viéndolo todo, porque siempre nos recuerda la importancia de la independencia, don José Miguel. Sí, estrechos vínculos entre don José Miguel Carrera y los Estados Unidos al inicio de la independencia. Como sí. vimos en la clase pasada. Así profesor. es, ahí Y así sin es. mal no recuerdo, ya comenzamos el siglo XX y cuando empieza a declinar el salitre como mineral, ¿no?, de exportación chileno, recientemente adquirido después de la Guerra del Pacífico, pero comienza a salir otro mineral, el cobre. Efectivamente. Otro mineral, ¿no? Claro, claro. O sea, el cobre se ha explotado en Chile desde épocas muy antiguas, ¿no? Épocas precolombinas, antes de la llegada de los europeos al continente. Pero en el siglo XX se convierte en nuestro nuevo commodity, ¿no? Nuestro nuevo gran producto de exportación, o bueno, más tristemente, nuestra materia prima importante de exportación, reemplazando al salitre, que ya había entrado en crisis en esa época.
pero ese reemplazo no solo tiene que ver con el cambio de este recurso natural, ¿no? Del salitre al cobre, sino que también con quién nos entendemos, ¿no? Con quién es ese negocio. Porque durante el siglo XIX y sobre todo hacia el final del siglo, todo el tema del salitre estuvo muy vinculado a los capitales británicos, ¿no? Y eso era reflejo de la importancia de Gran Bretaña en el concierto mundial como gran potencia. Tras la Primera Guerra Mundial hay un declive muy brusco de las grandes potencias europeas, del imperialismo europeo, y viene a ser reemplazado por Estados Unidos. Ya. Entonces, en ese sentido, el reemplazo del salitre por el cobre va de la mano del reemplazo de Gran Bretaña por los Estados Unidos. Comienzan a caer los antiguos imperios y comienzan a surgir unos nuevos. Exacto, como exacto. Estados Unidos y luego China, ¿no? Se puede decir que quizás el gran triunfador de la Primera Guerra Mundial, si bien su participación militar efectiva en la guerra fue muy breve, en la Primera Guerra Mundial, son los Estados Unidos. Ya. Son los Estados Unidos. Guerra que termina en 1918. O sea, el año 18. Estamos llegando a fines de esta primera década, entonces, ¿no? Exacto. Y es una crisis mundial, ¿no? Hay un cambio de paradigma, hay un cambio de sistema político, hay un cambio cultural, son cambios muy potentes en ese periodo. Bueno, y en el caso chileno también nos pegan, y desde el punto de vista económico y de las relaciones internacionales, tiene que ver con la llegada de los capitales norteamericanos, sobre todo, que suele ser la primera, digamos, avanzada, ¿no? de todas las iniciativas imperialistas. En un momento fueron las británicas, como también lo conversamos antes, en este caso son los norteamericanos. Y su punta de lanza, con el gran desarrollo industrial de Estados Unidos en el siglo XX y sobre todo después de la Primera Guerra Mundial, es el cobre chileno. Ya, claro, en los otros reinos había monarquías, pero acá no hay monarquías, pero sí hay grandes familias que comienzan a hacerse muy importantes y adineradas, ¿no? Sí, en Estados Unidos. Sí, son las grandes trusts, ¿no? Norteamericanos, y estas familias que a estas alturas son muy famosas, ¿no? Por haber tenido mucho dinero. Están los Rockefeller, ¿cierto? Los Guggenheim y otros que van a llegar a invertir en Chile en la minería del cobre. Ya. La primera explotación se puede decir que fue el Teniente, ¿no? La mina del Teniente. ¿Cómo comienza a surgir la minería entonces del cobre? Claro, ¿qué pasa? En el siglo XX, donde hay un gran desarrollo industrial, hay una segunda, digamos, oleada de proceso de industrialización, ahora más moderno, con la presencia y la necesidad de otros insumos, y aquí el cobre es muy importante, que se requiere aumentar el nivel de producción de cobre a nivel mundial, ¿no? Y ahí los norteamericanos empiezan a mirar en distintos lugares del mundo donde pueden encontrar yacimientos interesantes para invertir y elevar esa producción. Y uno de esos lugares sin duda es Chile, ¿no? También ven en África, el mismo Estados Unidos también produce cobre. Sin embargo, se quedan en Chile porque mandan a geólogos y a prospectores a recorrer el territorio chileno, esto a inicios del siglo XX, buscando aquellos yacimientos que puedan ser un buen negocio. Y ahí se encuentra con dos yacimientos que son extraordinarios, ¿no? Que aún lo siguen siendo. El Teniente, en la cordillera de Rancagua, y Chuquicamata, en la zona, ¿cierto?, de la región de Antofagasta. Ya. Y bueno, el primer yacimiento que compran los norteamericanos en Chile es el Teniente, en tiempos tan lejanos como el año 1904. Y ahí quien va a ser el principal inversor va a ser Mr. Braden, ¿no? Que es un capitalista norteamericano en sociedad con otro capitalista muy famoso que es Mr. Sewell, que es en honor de que él luego se le va a poner el nombre al pueblo de Sewell, ¿no? En la cordillera justamente que hoy es de la patrimonio, o sea, es un lugar histórico ahora. Sí, por supuesto, un lugar muy interesante y muy raro, muy único, porque es un pueblo levantado en medio de la cordillera donde no hay nada excepto cobre, ¿no? Y se crea por eso, y es como está en medio de la montaña, es una ciudad que no tiene calles porque está todo en declive, no en diagonal, sino que tiene escaleras, ¿no? Entonces, es un poblado muy peculiar, muy interesante, muy bonito. Todavía hay gente que vivió y nació ahí cuando niño. Sí, claro. Y recuerda cómo fue vivir en Súbela. Sí, es una especie de campamento minero, ciudad, de características muy especiales, ¿no? Es súper interesante. Después todo pasa a manos de la Kennecott. ¿Cómo se van produciendo entonces los cambios? Hay una serie de cambios, claro. ¿Qué pasa ahí? Braden inicia la explotación minera moderna en Chile, en el Teniente, porque se requerían nuevas tecnologías para que esa explotación tuviera los efectos que se deseaba de este nivel de producción grande. Además, la ley del cobre, que es la cantidad de cobre concentrado en una cantidad de mineral que se saca de un yacimiento, había bajado. Entonces necesitaban nuevas tecnologías para que fuera negocio. Este documento, profesor, es de Braden, ¿no? Cuando firma ahí en...
en Rancagua, ¿no? Ya, así como la firma. ¿Cómo llega a este acuerdo con Chile y para la explotación que usted está Claro, ese es durante el gobierno de Germán Riesco, que era de Rancagua todo esto. Ah, ¿sí? Sí, era rancagüino Germán Riesco. Yeah. Entonces, es Braden quien crea la Braden Copper, ¿no? Que es una de las grandes compañías mineras, la Braden Copper Company, que inician la explotación de la gran minería del cobre. Bueno, poco después van a llegar nuevos capitales. El año 1909, el mineral del Teniente va a ser comprado en una buena cantidad, de manera de convertirse en socios mayoritarios. Otros millonarios norteamericanos muy famosos que son los hermanos Guggenheim, ¿no? Que van a adquirir buena parte del Teniente. ¿Estos son los del Museo Guggenheim? Exacto. Ah, los mismos. Son los mismos. Ellos empezaron haciendo negocios sobre todo en minería y luego con el tiempo, haciéndose muy ricos, se convierten en filántropos, ¿no? Ah, mira, aquí están recorriendo Tocopilla, los Guggenheim. Ah, perfecto. Toda esta la familia, la de arriba es la familia Guggenheim, recorriendo estos parajes, ¿no? Estos parajes, ¿no? Donde vamos a invertir. Ah, y después con estas riquezas se hicieron filántropos y están los museos Guggenheim. Exacto. Muy famosos en el mundo entero, Exacto. Muy interesantes, claro. Después que con el dinero decidieron, al parecer, devolver la mano, en cierto modo, ¿no? Mira. Y crearon estos museos que son tan importantes. Ese es Daniel, según leo acá, ¿no? Daniel Guggenheim, que es uno de los principales, el principal magnate de toda la familia, hasta el medio ahí. Sí. El del medio. No, el de bigote. Ellos, el de sombrero. El que tiene sombrero. El que está en blanco y negro. El caballero bigote, sombrero y blanco y negro, claro, así como 800 igual. No, igual es curioso cuando uno ve fotografías de la época, están todos igualitos. Así, los caballeros se vestían todos de la misma manera, nada de cosas. No como ahora. No, porque ahora que son un poquito más desordenados. Oiga, profesor, ya, entonces llega y los claro, Guggenheim, entonces los Guggenheim hacen dos movidas muy importantes. Ya. Primero, el año 1909 compran el Teniente, ¿no? Pero el año 1916 sí que van a ser la más potente. Van a adquirir Chuquicamata y van a adquirir el resto de los capitales del Teniente. Y se van a hacer de los dos principales yacimientos de la gran minería del cobre de Chile. Dueños de la riqueza chilena. De la riqueza coprífera chilena. Ahora, el año 22, Chuquicamata va a ser adquirido por otro personaje también no menos conocido, Rockefeller, la familia Rockefeller, que va a adquirir Chuquicamata el año 22 y ahí se va a crear la Anaconda Mining Company. Entonces tenemos luego las famosas empresas mineras chilenas, norteamericanas en Chile, que van a entrar en litigio con el Estado chileno en los años 60-70, que son la Anaconda, la Braden y la Kennecott. Se forman en esa época. Este caballero del sombrero sería don William Rockefeller. Bueno, es como el clásico millonario casi de caricatura, ¿no? Con el sombrero de copa, la levita. Entonces los millonarios. Claro, es como los que hace Kino, ¿no? Este Rockefeller, había un dicho, tenéis más plata que Rockefeller. No, famosísimo. Es como ahora un Steve Jobs, ¿no? U otros. Oye, dice Stock al medio libre. Era Rockefeller Stock, era pariente, ¿no? Mira, ahí no te llegó nada. Esa es la parte millonaria de él. Claro. Ahí en el pecho. Claro, que dice. Claro, manipulada, todo el stock se le dice a la acción. Claro, tiene que ver con que. En la caricatura de clase, ¿no? Un gran problema para Chile durante décadas, ¿no? A lo largo de buena parte del siglo XX, hasta que se nacionaliza el cobre, que es un proceso que comienza en los años 60 y culmina en el año 71, es que estas empresas norteamericanas no solo tenían la propiedad de estos yacimientos, que ya para la década del 20 superan el 90% de la producción de cobre en Chile. O sea, tienen esa industria, sino que además manejaban los mercados. Ya. Y manejaban los mercados, por supuesto, manipulando el stock, ¿no? O sea, la acumulación de estas materias primas, en este caso el cobre, soltándolo o reteniéndolo de manera de hacer que la demanda subiera o bajara. Oye, qué increíble, profesor. Entonces tenían el control completo. Mire, tenemos un artículo, ¿no?, que retrata lo que usted está diciendo, ¿eh? A ver. Y se pregunta en este artículo, mira, ahí está, se pregunta si la compra de Rockefeller de la minera Anaconda Copper Company, Copper es cobre en inglés, ¿no? Claro. El mejor negocio en la historia de Wall Street, se pregunta este artículo ya que habla también
de la historia, ¿no? De lo que fue esta compra con esa caricatura que habíamos visto recién de Rockefeller. Claro, compró todo lo... Sí. Y este producto nuevo, sí. este metal nuevo que venía surgiendo, ¿no? Que claro. Se ocupaba, me imagino, mucho en la construcción. Sí, y en la industria, ¿no? La industria automotriz, guerra, ¿no? Por ejemplo. Todo el periodo industrial de gran auge de esos años. Además que tenemos que pensar que con el triunfo de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial tiene un despegue productivo que lo hace a partir de esos años, por lejos el mayor proveedor de materias primas, de alimentos y de manufactura en el mundo. Ya. Entonces, la cantidad de insumos que requiere para mantener ese nivel productivo y esa posición en la economía mundial presiona a que, en el caso nuestro en Chile, el cobre se produzca en grandes cantidades. Y para eso se necesita una gran inversión, nuevas tecnologías y un vínculo muy estrecho entre estas compañías mineras y el Estado norteamericano. Y eso lo hace Rockefeller. De hecho, ese negocio de la compra de las acciones, ¿cierto?, a los Guggenheim en Chuquicamata, es uno de los negocios más importantes de esa época a nivel mundial, y mediante manipulación financiera por compra de acciones y luego venta de acciones que termina que le sale gratis la compra. Qué bueno, ¿no? que ya no es así. No, ya no se hacen esas cosas, ¿no? Y que luego va a tener terribles consecuencias, que lo vamos a conversar más adelante con el colapso de la bolsa de Nueva York, ¿no? Esto que tiene que ver con esto. Claro, anaconda, entonces. Esta es la anaconda. Claro, imagínense, se llama anaconda, que es esa serpiente gigantesca que estrangula todo, ¿no? Claro, tiene razón. Estrangula a las presas antes de comer. Claro, y después te come cuando ya estás ahogado y rendido. Bueno, ahí está la anaconda, razón, la claro. Anaconda Copper Mining, la minera de cobre Anaconda, que estamos hablando acá en el año 1923 en Chile. Entonces estamos situados en ese periodo. Así es. El 22 hacen el negocio, se la compran a Guggenheim y empieza, ¿cierto?, la gran historia de las empresas norteamericanas en la gran minería del cobre chileno. Porque las minas más chicas, esas sí la dejan a los connacionales. Ese es para el ENAMI. Claro. 50 años antes del golpe estamos hablando acá, justo. Sí, claro, tienes razón. Imagínate todo lo que pasó en 50 años. Sí. ¿Dónde nos saltamos entonces? Porque aquí obviamente en Estados Unidos está metido también el gobierno de Estados Unidos. Son gente importante dentro de la política de Estados Unidos. Sí, por supuesto. O sea, estas familias David también. Rockefeller durante el contexto de la Segunda Guerra Mundial va a ser secretario de Estado, o sea, ministro de Relaciones Exteriores. O sea, las vinculaciones entre las grandes empresas norteamericanas y el gobierno y el Estado norteamericano son estrechísimas y los intereses ahí, por supuesto, se mezclan, ¿no? Ya, perfecto. Sí. ¿Cómo queda Perú entre medio de todo esto, profesor? Que son territorios que por lo menos Tarapacá lo perdió Perú, Antofagasta lo perdió Bolivia, pero una riqueza que también venía saliendo, ¿no? Claro, bueno, en el caso peruano, tras el triunfo chileno en la Guerra del Pacífico, va a entrar en sendas guerras civiles y va a ser un periodo muy complejo para el Perú, el que va a corresponder a nuestra Belle Époque, ¿no?, que es el régimen parlamentario. Y en ese sentido, los norteamericanos, junto con su influencia económica, ¿no?, a través de la compra de estos yacimientos en Chile y de otros commodities en otros lugares de Latinoamérica, instalándose efectivamente como el patrio trasero norteamericano, también va a haber iniciativas diplomáticas que antes no habían funcionado. ¿Te acuerdas que la semana pasada conversábamos que Estados Unidos había intentado mediar entre Chile, Perú y Bolivia para resolver la Guerra del Pacífico y habían fracasado estrepitosamente? Durante la Guerra del Pacífico. Durante la Guerra del Pacífico, una pausa que hay tras la toma de Arica, ¿no? Y no funcionan, no son capaces. Bueno, aquí sí. Y tiene que ver con que cuando se firma el Tratado de Ancón, que es el Tratado de Paz entre Chile y Perú, se cede por parte de Perú Tarapacá a Chile, pero la soberanía de Tacna y Arica queda pendiente a realizarse un plebiscito 10 años después de la firma de este tratado, que es en 1883. Entonces, el año 93 se tenía que realizar el famoso plebiscito y Chile, la verdad, es que hace todo lo posible para posponer el plebiscito porque teme que gane el Perú, en vista que eran ciudades que habían sido peruanas y sus habitantes en su gran mayoría habían sido peruanos. Entonces, para evitar esto, hace toda clase de maniobras para posponer el plebiscito, mientras lleva a cabo un proceso que la verdad es que es bien vergonzoso para nuestra memoria histórica, que se llamó la chilenización del Norte Grande, de Antofagasta y sobre todo de Tarapacá, Tacna y Arica, de manera de aumentar la presencia de chilenos en esa zona y de esa forma que el plebiscito sea favorable, pero también para reprimir y expulsar a los ciudadanos peruanos residentes en esas regiones, ¿no? Entonces, mientras este proceso se desarrolla, la realización del plebiscito es pospuesta por Chile ante Perú. Bueno,
Esto Chile lo va pateando, 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 y el año 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial y con el surgimiento de Estados Unidos como la gran potencia global, aparece la figura internacional del presidente Wilson, ¿no? Que era el presidente de Estados Unidos, que plantea la creación de un nuevo orden mundial y de una nueva forma de relaciones internacionales. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson, ahí está él. Este es uno de los presidentes más importantes en la historia de Estados Unidos. Absolutamente. Al menos del siglo XX, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Él va a ser el gran impulsor de la primera organización internacional que se crea, que es la Sociedad de Naciones, que tenía como propósito ser un espacio de negociación para evitar nuevos conflictos bélicos, ¿no? En vista del horror de la Primera Guerra Mundial. Antecedente de la ONU, entonces. Exacto. Y con la mirada en la justicia en el ámbito internacional y no el abuso del país poderoso sobre el débil, o sea, una legislación internacional, ¿no? Y la autodeterminación de los pueblos. O sea, nadie no entendió mucho el señor Wilson la historia de Estados Unidos que venía después. Bueno, Wilson... Ahora, aparte de eso... Es que bueno, tenía letras chicas. Estados Unidos tiene una cosa un poco, ¿cómo decirlo? Ambivalente. Contradictoria, ¿no? En sus políticas interiores y exteriores, sí. Y cómo funciona su democracia de manera interna y cómo funciona hacia afuera, ¿no? Y eso es histórico, y en ese sentido Estados Unidos no se ha perdido en su, digamos, horizonte imperialista, ¿eh? Uno ve que se elige un presidente que ya sea conservador o más liberal, demócrata o republicano, y todos tienen una política exterior Obama imperialista, sin duda. Igual, no, ahí no se pierden. No, o sea, nadie que llegue a ese cargo va a intentar socavar, ¿no? La política exterior imperialista norteamericana. Nos vamos locos, dicen los demócratas. No, o sea, puede haber cambios de forma, ¿no? Pero el fondo, los intereses son los mismos, ¿no? Ahí nadie se pierde. ¿Y por qué este Wilson, este presidente entonces Wilson, quería apurar tanto que Chile y Perú llegaran al acuerdo final? Porque Perú, en vista de estas postergaciones que hace Chile para la realización del famoso plebiscito, acude al presidente Wilson y le dice: presidente, ya que usted está en esta iniciativa, ¿cierto?, de un nuevo orden internacional donde se basa en la relación internacional a través de la justicia internacional, bueno, solicitamos que usted medie con Chile porque ocurrió esto. O sea, ya se veía a Estados Unidos como el papá. Exacto, exacto. Como los cabros chicos que tienen el papá ya. ¿Qué hacemos papá con papá, aquí el Freddy el Freddy se está quedando con la pelota. El Chile no quiere llegar a acuerdo. Claro. Y Wilson decía: niñitos, ya, a ver qué pasó, ¿no? Y Wilson se mete. Y luego va a haber dos presidentes norteamericanos consecutivos que van a suceder a Wilson, ¿no? Que el presidente Harding y luego el presidente Coolidge, que van a mediar en la resolución de lo que se llama la cuestión de Tacna-Yarica, ¿no? Y eso nos muestra ya que la influencia política y diplomática norteamericana en el continente, ahí está él, y en particular en Chile, ya es poderosa. Porque ya no es como en 1880, ahora estamos en 1920 y la cosa es distinta y Estados Unidos, como tú dices, está roncando. Es tanto así que el año 1926 ha enviado el presidente Coolidge acá a la región a un prestigiosísimo oficial militar norteamericano que es el general Pershing, que fue el comandante del ejército expedicionario norteamericano en Europa en la Primera Guerra Mundial. Es uno de los generales, ahí está él, más prestigioso del ejército norteamericano. Él es. Mira. ¿No? Claro, que le pusieron su nombre a un tanque, que es lo que suelen hacer los gringos cuando quieren dar el Patton, el Sherman, ¿no? el Pershing. El mejor tanque recibe. El tanque Pershing. Hay un Pershing, es por él, claro. Y así otros, ¿no? Ahora, obviamente que Estados Unidos está preocupado que la democracia fluya en todo el mundo, por eso. No es porque haya mucha plata en el cobre. No, de ninguna manera. Entonces, no, claro. Entonces llega papá, ¿no? Y dice: a ver qué pasa aquí. Y resulta que Pershing quiere llevar adelante la realización del plebiscito y empieza a darse cuenta que las autoridades chilenas en Tacna-Yarica están haciendo toda clase de maniobras para evitar que se realice, y finalmente declara que la realización del plebiscito es imposible por la actitud del gobierno chileno. En consecuencia, Chile ha incumplido el Tratado de Ancón, donde decía que se debía realizar un plebiscito. Por lo tanto, como el Tratado de Ancón ya no es válido, debiera devolver al Perú Tarapacá, Tacna y Arica. O si no, ya que el Tratado de Ancón... Se fueron en la densa. Claro, se fueron en la dura. Ya que el Tratado de Ancón no sigue, bueno, una nueva mediación para la cual nosotros ofrecemos nuestros buenos oficios. Y con aquí está el tanque Pershing. A verlo.
Ese es, pues, justamente. Este es de la Segunda Guerra Mundial. Es del final de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí está, Ahí está el señor Pershing General convertido en Pershing, tanque. con su tanque. Ya, o sea, lo estaban en la dura, nos pasaron este tanque por encima. Entonces, Más o menos. y Entonces dijeron, ya, el gobierno pónganse de acuerdo. chileno dice, chuta, bueno, ya, pues habrá que negociar. Esto ya el año 26. Esto es lo que va a provocar que luego, durante la dictadura de Ibáñez, el año 29, Ibáñez negocie directamente con el gobierno peruano y se decía salomónicamente que Arica para Chile y Tacna para el Perú. Ah, de ahí nació la repartija. De ahí nació la repartija. Ah, Si no hubiera sido por esta perfecto. presión norteamericana que desestima el Tratado de Ancón y dice, ya chiquillos, este tratado ya no vale nada, porque Chile efectivamente no lo cumple, porque el plebiscito no lo quiere hacer, porque sabotea, porque hace toda clase de cosas, bueno, una nueva negociación en cual este territorio en disputa se divida. Y es lo que toma Ibáñez y finalmente está la línea de la Concordia y la frontera que actualmente nos separa de la hermana República del Perú. Y eso fue en 1929. El 29 es el Oiga, Tratado entonces de aquí Lima. Chile igual está pasando por momentos políticos complicados, ¿no? Complejo, Alessandri complejo. lo habían tirado para afuera. Sí. Nueva Constitución de la República, dictadura de Ibáñez, Muy ¿no? complicado, muy Y complicado, sí. Llega el 29, llega la crisis económica. ¿Cómo sobrevive Chile? ¿Y cómo Bueno, ayuda a Estados Unidos? entre De manera comillas? muy difícil. Durante los años 20, Estados Unidos tiene un gran crecimiento económico debido a esta posición hegemónica que ocupa tras la Primera Guerra Mundial. Ya. Y eso permite, entre otras cosas, que la banca norteamericana realice préstamos muy dulces, tanto al interior del país como hacia afuera. Y a Chile le llega mucha plata al Ya. gobierno de Ibáñez. Y nada es gratis. No, po, Mira, aquí están porque los tratados, préstamos hay que pagarlos. Aquí están los tratados, ¿no? Que usted está hablando, ¿no? Los gobiernos de la República de Chile y de Ajá. Perú, deseosos de remover toda dificultad entre ambos países, asegurar así la amistad y buena inteligencia, han resuelto entonces celebrar un tratado conforme a las bases que el presidente de los Estados Unidos y de América y ahí en ejercicio, en fin, ¿no? Todo aquí está explicando Claro, esto que gracias a es muy Estados interesante que viene de ahí, o sea, se declara Tacna para allá tal cual. y Arica para acá. Tacna para Mira allá, aquí. Arica para acá. Ya, entonces después nos Sí. pasan plata. Mucha plata. Y ahí- El gobierno de Ibáñez es un gobierno con plata dulce y eso le da gran popularidad. Es una dictadura, pero están todos Pero felices. es plata prestada. Es plata prestada, préstamos Y las platas blandos, prestadas se pagan. generosos a largo plazo Ya. que permitan realizar una serie de iniciativas de infraestructura, creación de instituciones, un gobierno de grandes, como dijo un presidente en un momento, realizaciones y materializaciones, ¿no? Y eso lo hace Ibáñez. Sin embargo, nos cae encima el crack de la bolsa de Nueva York en octubre-noviembre de 1929. O sea, firmamos este tratado con Perú y al poco tiempo De inmediato. ya estábamos en crisis. de ¿Y nuevo. qué pasa con el crack de la bolsa? Es un colapso financiero norteamericano. Tremendo, ¿no? La Gran Depresión. La Gran Depresión, que tiene que ver con un nivel de especulación financiera que crea burbujas financieras, ¿no? En las cuales las acciones de las compañías son infladas de manera artificial y abajo en algunas ocasiones no hay nada, es solo especulación. Y hay un momento en que esto revienta debido a que algunos, desconfiando de esta especulación en la cual las acciones no paran de subir y ya cualquier ciudadano de a pie invierte, ¿no?, en la bolsa y en ese sentido deja de ser un espacio de inversión de grupos que están bien conectados o con grandes recursos financieros, hace que se empiecen a cobrar, ¿no?, estas acciones y bueno, no hay con qué pagarlas. No hay capital. No hay capital y esto genera una corrida, ¿no?, de cobras y una caída de las acciones. Increíble. Y un colapso de estas compañías y una reacción en cadena, ¿no?, en la cual hay quiebras sucesivas de bancos y luego de industrias y luego pérdida de empleos y luego pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos y un colapso total de la No, economía. las imágenes son terribles, profesor. Son terribles, son terribles. Todos pidiendo trabajo, no hay trabajo, la No hay hambruna trabajo. en Estados Unidos, Exacto, en exacto. Occidente entero. Es un periodo terrible que pega muy fuerte en Europa también. Esto permite el surgimiento de los fascismos en Alemania, la llegada de Hitler al poder el año 33 por una crisis económica gravísima en Europa. Esto ¿no? fue en Chile, disculpe, profesor, mira, ollas comunes en plena crisis económica acá y estas imágenes se repitieron en el mundo entero, ¿no? Sí, sí. Esto es de memoria chilena, profesor. Ah, Cómo claro, se hacían las sí, ollas sí, sí, comunes sí, sí. y cómo los niños ahí mendigaban pidiendo algo que comer acá en Chile también, ¿ah? Bueno, en el caso chileno fue aún más grave, porque ¿qué pasa con el crack de la bolsa? Primero se acaban los préstamos, todo lo contrario, se empieza a pedir que los paguen, ¿no? Entonces ya no llega más plata y más encima están pidiendo que pague. Rápidamente disminuyen drásticamente la compra de materias primas, porque en el caso norteamericano y en el resto del mundo, al menos el que está conectado en este capitalismo financiero,
ya no se están comprando materias primas porque hay un colapso industrial. Entonces, el salitre ya estaba en una grave crisis, el cobre que está recién surgiendo no se compra y más encima no nos prestan plata y nos cobran. Entonces nos pega por los dos lados. Y esto genera que en el caso chileno colapse la industria salitrera y que las masas de los trabajadores con sus familias abandonen, por supuesto, el norte, donde no había nada más que hacer, y vuelvan a las ciudades, y las ciudades se llenan de personas viviendo en las calles. En el caso de Santiago, por ejemplo, los cerros llenos de familias. Sí. Cerro San Cristóbal, Cerro Santa Lucía, el Cerro Blanco, viviendo en cuevas. Crisis sanitarias terribles. Y en el caso chileno, según un informe de la Sociedad de Naciones, que como tú bien decías es la que va a anteceder a las Naciones Unidas, determina que las consecuencias de la crisis a nivel mundial, Chile aparece como el país más perjudicado en todo el mundo. ¿En todo el mundo? En todo el mundo. Por la Gran Depresión. Exacto. Entonces la crisis es atroz. Esto va a generar la caída de Ibáñez, evidentemente. Mire, y caricaturas como la siguiente, profesor. Mire. A ver. Esta es de la revista Sucesos, ¿no? Que, ahí me imagino que están estrangulando a alguien, ¿no? Ibáñez a la crisis. Ya logré dominarte, pajarraco de mal agüero, ¿no? Según esto. Pero no lo había dominado nada. Se cree que se aumentó hasta un triple la deuda con todos estos intereses. No, que fue una crisis se endeudó demasiado terminal. Claro, estos créditos blandos. Y como la dictadura hacía lo que quería, no tenía un poder de. O sea, existe un Congreso que prácticamente lo había nombrado él. Claro. Tenía el Poder Judicial acá. Hacía más o menos lo que quería y estaban todos contentos. Sí, esto es triste, pero la verdad que la dictadura de Ibáñez, con toda su violencia y su autoritarismo, tuvo amplio apoyo ciudadano hasta que estalla la crisis económica. Ya. Antes no había ningún problema. Ya, y aquí entonces cae Ibáñez, ¿no? Cae Ibáñez y... Mire, profesor, disculpe, esto es gente que va a recuperar prendas, dicen, ¿no? Todo lo... También memoria chilena. Esta es la tía rica. La tía rica la caja de crédito prendario. Claro. Sí, esto ocurre tras la caída de Ibáñez y la instauración de la República Socialista. Una de las medidas de la República Socialista va a hacer que la tía rica, ¿no? Devuelva a los ciudadanos todos aquellos enseres que se han ido a empeñar, porque eso era la caja de crédito prendario, era un banco de los pobres, donde tú llevabas enseres, objetos, en prenda, por eso prendario, y te daban plata, un préstamo, y luego tenías que devolver el préstamo y te devolvían la prenda. Ya. Resulta que muchas personas recurren a la tía rica, pero luego no tienen dinero para recuperar las prendas empeñadas, ¿no? En consecuencia, se decreta que la tía rica debe devolver a los ciudadanos todos aquellos objetos que tengan que ver con herramientas de trabajo y con vestuario. Ya. Esto es pleno invierno y un invento crudísimo, ¿no? Entonces la gente acude en masa a la tía rica a recuperar, por ejemplo, máquinas de coser, herramientas y ropa y vestuario para poder abrigarse. Entonces a duras penas se pudo pagar esta deuda externa, ¿no? Sí. Poniendo más impuestos al cobre, también el litio, el yodo, otros minerales también que estaban surgiendo. Y por supuesto una cesantía gigantesca, porque donde primero se corta, ¿no, es por el empleo. Entonces una situación económica terrible. La deuda externa se pagó con sudor, sangre, sudor y lágrimas, por supuesto, como dijo Churchill, claro. Sí, no, fue una década terrible. Recién se empieza a estabilizar a partir del año 32 con la elección de Arturo Alessandri, pero a duras penas, ¿no? A duras penas. Yo diría que a finales de la década del 30 la situación económica vuelve a una estabilidad previa al estallido del crack. O sea, serán como 10 años de crisis. Y si a eso sumamos la crisis que comienza el año 24 con el Río Sable, por todos lados, fueron como 15 años de una crisis gravísima. Sí. Ahora estamos como diría alguien por ahí, estamos en un oasis ahora comparado. Mire, cada 100 años, Bueno, lo que vivimos también en 1918, en el 2018, 2020. Claro, esta crisis de los 20, de los 1900 y luego, bueno, la crisis de la independencia, los 10-20. Entonces, claro. Ya, profesor, hablamos de Churchill. Veamos la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se sigue la relación entre Estados Unidos? Porque supuestamente Chile era de los países no alineados, que no había tomado, después, bueno, es un término que viene de la Guerra Fría. Eso es más de la Guerra Fría. Pero ¿cómo se pone, en qué bando se sitúa Chile en esta guerra? En la más estricta neutralidad. Estalla la guerra el 1 de septiembre de 1939 y en Chile gobierna Pedro Aguirre Cerda.
Pedro Aguirre Cerda declara la más estricta neutralidad de Chile y el año 1941, cuando fallece Pedro Aguirre Cerda a fines de ese año y es elegido Juan Antonio Ríos, también radical, de la misma, digamos, conglomerado de Pedro Aguirre Cerda y el mismo partido político, reafirma esta política de estricta neutralidad de Chile en la guerra. Ahora Estados Unidos también entra como por el 41 la guerra recién, ¿no? Entra en diciembre de 1941 tras el ataque japonés a Pearl Harbor. Pero los Estados Unidos ya estaban colaborando con Gran Bretaña desde antes de la guerra enviando armamento, ¿no? Y Roosevelt era un partidario de entrar en la guerra. Es una discusión que se parece un poco a la que está pasando ahora en Estados Unidos, donde hay dos grandes grupos en relación a las relaciones exteriores de Estados Unidos. Hay un grupo que se le denomina aislacionista y otro que se le denomina globalista. Los aislacionistas corresponden en general a los sectores más conservadores del Partido Republicano, mientras que los globalistas son generalmente más cercanos al Partido Demócrata. Y estos republicanos veían con mejores ojos el nazismo. También, además, sobre todo los del sur, y los otros veían con mejores ojos. Y decían que nosotros no tenemos por qué meternos, me refiero a los norteamericanos, en los problemas europeos, ¿no? Eso no nos concierne. Roosevelt era demócrata y él tenía la clara visión de que, por un lado, el nazifascismo era una amenaza mundial, pero por otro lado, que Estados Unidos, y eso era menos generoso, debía encabezar esta, digamos, esta contención y luego esta guerra contra el nazifascismo, porque eso lo ponía en una posición hegemónica a nivel mundial. Como ocurrió finalmente. Evidentemente. ¿no? Entonces, en ese sentido, plan Marshall y reconstrucción de claro, Europa, entonces, exacto, eso. Entonces Roosevelt tiene también esa visión que yo diría que los republicanos no. En el sentido, son más cortos de vista en cuanto a los intereses norteamericanos, más allá de su ¿Qué es lo que quiere hacer Trump ahora, no? Si se encierra mucho, otros imperios van a tomar el lugar de Estados Unidos. Exacto, tal cual. Entonces hay una discusión ahora muy interesante y muy actual en la cual Trump aparece como un presidente menos vinculado con las relaciones exteriores y sobre todo las alianzas que ha tenido Estados Unidos. Exacto. Esta idea de Trump de retirarse de la OTAN, por ejemplo, es muy extraña, ¿no? Es muy extraña y muy desequilibrante para las alianzas globales, más allá de las posiciones que uno pueda tener en relación a esas asociaciones. Entonces, claro, Trump genera en ese sentido una tendencia más a aislacionismo que los demócratas. Va a ir entendiendo el presente también con esta mirada histórica. Ya. Y aquí viene el hundimiento del Tolten. Sí. ¿En qué consiste ese hundimiento de este barco y cómo pega también en las relaciones con Estados Unidos? Claro, bueno, eso es muy grave. Los norteamericanos están presionando a Chile y a Argentina, que también están en una situación de neutralidad, para entrar en la guerra, ¿no? Ahí está el Tolten. El Tolten es un vapor de carga de la compañía Sudamericana de Vapores, chilena, ¿no? Bueno, y resulta que dentro de estas presiones, Chile se resiste porque dice, nosotros no tenemos ningún problema con alemanes, italianos y japoneses, no nos han hecho nada. Por otro lado, la presencia alemana en Chile es importante, ¿no? La colonia alemana, la influencia alemana en el ejército también no es menor, la colonia italiana también, la japonesa menos. Y el nazismo en Chile también era importante en esas colonias, por lo que hemos sabido después. Sí, sin duda. O sea, se supo que hubo una red de espionaje y sabotaje nazi en Chile bien importante, que también hay un tema con los norteamericanos. Y por otro lado se temía entrar en guerra con Alemania, en particular por la guerra submarina, ¿no? Ahí están los nazis criollos. Esos son los nazis chilenos. Se juntaban ahí básicamente Osorno, Puerto Vara. Sí, en el sur había mucha presencia del partido nazi alemán en Chile, ¿no? Mira. Ni siquiera los nazistas de González Fonmaré, esto eran nazis puros y duros, ¿no? Era el NASTAP, ¿no? El Partido Nacional Socialista de los Obreros Alemanes, nada de cosas. Filial chilena, como lo puede ver en esa foto de esa reunión tan alegre, ¿no? Tan alegre, tan jovial. Tan jovial, tan fraterno. Los dicharacheros, ¿no? Bueno, entonces están estas presiones norteamericanas, ¿no? Y Chile se resiste. Nosotros probablemente en la naturalidad no queremos meternos en esto. Entonces, los norteamericanos dicen, bueno, por un lado, véndanos el cobre más barato. Además, las empresas son norteamericanas. Pero ¿cómo si aquí va a haber un aumento en la demanda si hay guerra? Sí, claro, pero colaboren que sea mandando cobre, ya que no entran a la guerra, ¿no? Y presionan a Chile para que mantengan los precios congelados, a pesar del aumento de la demanda, que en un sano capitalismo también hace que aumente el precio, ¿no? Claro. La ley de oferta y de demanda más elemental, que lleva a la situación de que el precio del cobre chileno en venta al Estado norteamericano para el esfuerzo de guerra va a ser 1/3 del precio de mercado.
Esa es nuestra Ya, colaboración y eso es como, económica. háganlo por favor, pero con la pistola en la cabeza. Con la pistola en la cabeza y con la propiedad de las mineras, como lo acabamos de ver, ¿no? Entonces, eso ya genera un gran malestar en Chile porque están teniendo unas ganancias excesivas las compañías a través de la guerra y el Estado chileno se queda sin ni uno, con unos impuestos miserables y con verdaderos enclaves norteamericanos en esa zona. Guerras Entonces, para ganar dinero, ¿eh? Qué bueno que tampoco se hace nunca más eso. no. Una guerra egoísta fea, ¿no? Claro. Ya. Entonces hay presiones por todos lados, diplomáticas, económicas, y acá viene una cuestión que es muy oscura. Resulta que el año 1942, este buque chileno, a principios de año, en marzo, va en ruta de Valparaíso al puerto de Baltimore con un cargamento de salitre, ¿no? Llega a Baltimore, descarga y luego sigue ruta a Nueva York. Resulta que estamos en 1942, Estados Unidos ya entró en la guerra y los submarinos alemanes han lanzado una campaña en la costa atlántica norteamericana de hundimiento de buques que está siendo devastadora. Están hundiendo barcos como locos en la famosa batalla del Atlántico. Y resulta que existía un protocolo internacional de navegación en caso de guerra en la cual los países neutrales en sus embarcaciones, para dejar bien claro que eran neutrales y así no ser agredidos por alguno de los bandos en la contienda, debían tener siempre sus banderas a tope y en la noche navegar con todas sus luces encendidas y de esa manera ser reconocidos. Bueno, así navegaban los buques chilenos y así navegaba el Tolten. La noche antes de llegar a Nueva York son interceptados por un buque de la guardacosta norteamericana, los cuales obligan a este buque a navegar con sus luces apagadas. El capitán del Tolten alega, ¿no?, a estos marinos norteamericanos de que ese no es el protocolo y que esto es peligroso. Y ellos le dicen, mire, más peligroso es que si ustedes no apagan las luces sean hundidos por nosotros. Es una amenaza, ¿no? En consecuencia, el Tolten navega en la noche con sus luces apagadas. En medio de la noche es víctima de un ataque de un submarino. Las interpretaciones son muchas. Aún no se sabe qué diablos pasó. Obvio que era que querían que se fuera destruido. O sea, el barco fue hundido. Claro. Se hundió en 5 minutos, partido en 2. Por un torpedo alemán. Por un torpedo alemán, por un U-Boot. Se salvó un solo miembro de la tripulación, un fogonero. Todos los demás murieron ahogados. Ese submarino fue el que lo hundió. Ah, mira, vaya. Ahí está U-404. Ya. Claro, esto de U-Boot es como la U de que es, digamos, submarino, ¿no? Claro. Y bueno, esto causa enorme conmoción en Chile. Llega la noticia y inmediatamente las interpretaciones van en la dirección que tú dices. O sea, aquí hubo presiones del gobierno norteamericano para hacer aparecer este buque como una presa para los submarinos alemanes, que fuera hundido por submarinos alemanes y de esa forma el gobierno chileno respondiera declarando la guerra a Alemania. Nos quedan 5 minutos entonces, y esto claro, es como un Pearl Harbor chileno. Algo así, claro. Fue como el incentivo para que Chile tuviera que declarar la guerra. Para que Chile le declarara la guerra a Alemania y al eje, ¿no? Alemania, Japón e Italia. Ya. ¿Y qué significa entonces ya declarar la guerra y qué pasa ya para llegar a la ley maldita también, profesor? Lo que significó ya terminada la guerra, ya Estados Unidos dueño del planeta entero. Claro. Sobre todo en su patio trasero, ¿no? Claro. Bueno, Chile no declara la guerra en ese momento, sino que al año después rompe relaciones diplomáticas, el 43, a enero del 43, con Alemania, Italia y Japón. Nunca le va a ganar la guerra a Alemania, Italia tampoco, que después se va a salir de la guerra y se va a cambiar de bando, así que no hay nada que hacer ahí. Y resulta que el año 1945, cuando ya está evidentemente la victoria aliada asegurada, se pone como un requisito para ingresar en la que va a ser la naciente Organización de Naciones Unidas, haberle declarado la guerra a los países del eje, si no, no te admiten. Entonces el gobierno chileno, en el mes de marzo de 1945, no declara la guerra, el estado de beligerancia con Japón y nada con Alemania. Y las autoridades norteamericanas consideran que eso es poco, ¿no?, para ser admitido en la Organización de Naciones Unidas. Para esos efectos, el mes de abril de 1945, cuando ya Alemania está derrotada, cuando Italia ya es cuento hace rato y cuando Japón está a punto de ser invadido. De hecho, Hitler murió a fines de abril. O sea, se suicidó a fines de abril. Exacto. O sea, en abril ya está la batalla de Berlín, ¿no? Claro. Evidentemente ahí no hay nada que hacer. En abril le declara Chile la guerra a Japón para entrar en la Organización de Naciones Unidas. No hubo ningún apresto militar porque era ridículo.
en agosto se lanzan las bombas sobre Hiroshima y Nagasaki y se acaba la guerra. Y eso permite que Chile entre a la Organización de Naciones Unidas casi por la puerta trasera, porque va a ser de los últimos países en el mundo en entrar en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial por esta resistencia a seguir a Estados Unidos en esta alianza militar en contra de sus enemigos. Ya, profesor, en 2 minutos. En 2 minutos. La Guerra Fría y Sí. la ley maldita que también tiene que ver mucho con Estados Unidos. Bueno, estando Gabriel González Videla como presidente de la República tras Juan Antonio Ríos, él llega al poder gracias a una alianza con el Partido Comunista, junto con radicales, liberales y otros, una alianza de centro-izquierda. Sin embargo, él, a poco de llegar al poder, el año 1946, empieza a tener presiones desde los norteamericanos para sacar a los comunistas del gobierno. Las interpretaciones de la promulgación de la ley maldita son varias. Tienen que ver con estas presiones norteamericanas en el contexto de la Guerra Fría, la necesidad de préstamos de la banca norteamericana tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y, por otro lado, conflictos al interior del conglomerado de gobierno con los comunistas, ¿no? Ahí está Videla González Videla con Truman. Ah, claro. Ahí están. Y bueno, por otro lado, conflictos de los radicales más de derecha y los liberales con los comunistas en el gobierno. Se acusa a los comunistas que tienen una doble política de estar en el gobierno y agitar en la calle, ¿no? Que son contradictorios, que como son ministros al mismo tiempo están en protesta y en la calle y en sindicatos y cosas raras. Bueno, todo eso lleva a que el año 1948... Gabriel González Videla, siendo presidente de la República, presente al Senado un proyecto de la denominada Ley de Defensa Permanente de la Democracia, donde se plantea que el Partido Comunista es una amenaza a la democracia. Y este proyecto de ley es llevado al Congreso y es aprobada por mayoría. Sí, mira el titular del diario, profesor. Mira. A ver. Cuando se aprueba. Dice, comenzó aplicación de Ley de Defensa de la Democracia, parlamentarios comunistas separados de 9 organismos, dice esta nota de La Nación. No alcanzo a ver el septiembre, dice, septiembre de 1948. Sí. Dice allá arriba. Esto tiene que ver con que al Partido Comunista es disuelto, es declarado ilegal. Le cancelaron la inscripción electoral al Partido Exacto, Comunista. y todos los militantes comunistas son, digamos, expulsados de cargos públicos y se le quitan sus derechos políticos, ¿no? Incluyendo a Pablo Neruda, que era amigo de González Videla. Sí. Que le creó el lema de campaña. Le creó el lema de campaña, le regaló un libro autografiado, mi gran amigo. Exacto, con tinta verde y todo eso. El crepusculario. Bueno, de ahí tuvo que arrancar Pablo Neruda, ¿no? Por las persecuciones a las que son objeto los comunistas en Chile debido a la promulgación de la ley maldita. En un Lo bueno que de eso salió el canto general, profesor. Exacto, porque se fue a México y lo escribió allá, exiliado, es verdad. Ahí está Pablo Neruda. Bueno, esta ley le quita los derechos políticos a los comunistas en Chile y los va a tener sin derechos políticos por 10 años. Y de ahí, profesor, ya adentrándose o dejando al menos lanzada la llamada al lado harto de la dictadura, ¿no? Y cómo la CIA trabajó directamente en eso. Pero en Guerra Fría, Estados Unidos crea esta llamada la Escuela de Panamá, ¿no? La Escuela de las Américas. La América en Panamá. Sí, se crea justo el año 46, justo cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente dicen, bueno, aquí hay que ordenar. Y al principio es una escuela solo para el Caribe. Y luego va a ser escuela en las Américas en la década del 60. Entonces uno ve como la expansión de la influencia norteamericana desde el punto de vista militar, porque es una escuela de formación militar, en Panamá, en Ciudad de Panamá, en Fort Bragg, que es un fuerte militar norteamericano, para la formación de oficiales militares latinoamericanos en una nueva doctrina militar, que es la doctrina de seguridad nacional, que instaura la idea del enemigo interno. Y eso permite una serie de golpes de Estado en todo Sudamérica. Exacto. Por esta doctrina de seguridad, muchas de eso sabemos alentados por la CIA, ¿no? Directa o indirectamente. O sea, el general Contreras, el general Galtieri en Argentina, Vladimiro Mortecinos en Perú y tantos otros se formaron en la Escuela de las Américas, para que tú veas cuál fue el tipo de formación que recibieron ahí. Y eso, mientras tanto, con una zanahoria, que es la Alianza para el Progreso. Interesante, como usted dice, esta dualidad de Estados Unidos, el gran país que finalmente, para terminar estas clases, profesor, estas dos clases, que nos inspiramos en Estados Unidos para nuestra democracia naciente. Sí. Pero esta gran nación después terminó con todas estas democracias cuando creyó que era necesario hacerlo, ¿no? No le importó nada, ¿no? Claro, los afanes imperialistas norteamericanos, yo diría que todos aquellos estados imperialistas se han conducido de manera similar. Su política exterior es bien poco democrática y los intereses económicos, políticos, son los que priman sin duda. Profesor, suena la campana. Buena reflexión nos deja de lo que ha sido nuestra relación con el gran imperio. Una relación ambivalente. Del norte, sí, compleja. Desde que casi nos declaran la guerra
Claro. hasta todo lo que significó después del siglo XX. ¿Eh? Sí, una relación compleja con un país también que para nosotros ha sido muy contradictorio, ¿no? O sea, Nos dio a Jimi Hendrix también, ¿no? entre las cosas buenas. Entre las cosas pero también buenas. había Nixon. Claro. Y ahora Trump. Y ahora Trump. Profesor, que esté muy bien. ¿Eh? Bueno, hasta Freddy, la próxima clase. nos vemos la próxima. Abrazote grande. Eso, que estén muy bien. Gracias por la sintonía y también por ser parte de esta comunidad del pensamiento. Nos encontramos siempre en este living ciudadano de Vía X. Chao.